Buenas, mi nombre es Liz Cortés y acá les vengo a presentar un poco del manejo de algoritmos de datos con datos no estructurados. Como podemos ver en esta breve presentación, el análisis de datos es un proceso crucial para convertir información de un peso, un tamaño, como lo queremos llevar, que esté crudo, bruto, que sea un poco inútil, lo podemos convertir en algo útil. ¿Para qué? Para una mejor toma de decisiones, para un plan estratégico, para mejorar la eficiencia y optimizar resultados, para que tengamos datos que puedan ser explicados o más concretos o específicos, o que podamos sacar o suministrar también nosotros mismos información relevante, información importante. Eso es lo que buscamos o vemos en este tipo de información, en este tipo de datos. Objetivo, como todos los objetivos que pueden existir, siempre estamos enfocados, o en este caso, nos enfocamos en disminuir y reducir las características básicas de un conjunto de datos. ¿Por qué? Porque estamos analizando una base de datos, como ya se había mencionado, algo que está complejo, un dato que está inconcluso, que no puedes sacar la información tan fácilmente, pero que tú a medida de cierto tiempo la vas a ir sacando brevemente. También tenemos todo el análisis exploratorio de datos. Como podemos ver, un análisis exploratorio de datos, o se conoce EDA, es un paso fundamental en el proceso de análisis de datos. Su objetivo principal es comprender la estructura de los datos, identificar patrones, tendencias, formular hipótesis y que puedan ser posteriormente validadas. Es un método estadístico más complejo o normalmente más integral. También tenemos un paso que dice o que podemos encontrar cómo se puede lograr o qué se puede lograr. Distribuir patrones y tendencias. ¿Qué nos va a permitir esto? Visualizar los datos diversamente o los datos ocultos, los valores atípicos, las variables que necesitamos realmente. ¿Para qué? Para sacar esas hipótesis. Formular hipótesis para seleccionar variables relevantes. O sea, las variables que nos pueden servir en este caso, pues si yo necesito solo saber los números de teléfono y las direcciones de esas personas. Si yo solamente necesito saber cuánto vendió un empleado en el año, o el primer trimestre del año, o el segundo trimestre del año, que yo pueda obtener y sacar estos resultados en base a qué, en base al algoritmo que yo esté utilizando, o esté lanzando, o esté impulsando, o esté seleccionando en su momento. Esto es lo importante que nosotros debemos de mantener y tener. Mira que acá nos dice una frase muy exacta, por decirlo así. Preparar los datos para el análisis. El EDA puede detectar errores en los datos, valores atípicos o inconsistentes, lo que nos permite corregir antes de realizar un análisis complejo. Y es muy importante porque no todos, no todos los datos, no todos los programas nos permiten arreglar o modificar o mantener estructuras que sean reales. La idea es siempre tener un dato concreto. Acá podemos encontrar el análisis exploratorio de datos. ¿Cómo así? Estos son las tablas o los resultados de los cuadros que nosotros mismos vamos constituyendo. Como pueden ver aquí en la imagen, en un pequeño recuadro, podemos encontrar el año, la categoría, o sea, los datos relevantes que nosotros necesitaríamos para acomodar el proceso como tal. Esto es algo que pues he querido mostrar porque es una parte muy importante donde podemos ver la variedad de datos que podemos encontrar o podemos elegir como tal. Acá vamos la preparación de datos. Como su
Misma palabra lo dice, preparar los datos, también conocido como preparador, también conocido como analista, como ingeniero. O sea, somos nosotros mismos los que nos encargamos de hacer la limpieza necesaria, organizar los datos. Es un trabajo fundamental y debe ser garantizado. Y debemos de tener las habilidades técnicas para el dominio de estos programas con el fin de que de sacar lo que es importante, de realizar lo que realmente nos interesa como profesionales, como empresa, como todo. Es lo que la empresa nos está exigiendo. Es ser preciso, constante, consciente, eh, analíticos. Eso es lo importante. También tenemos un método que viene ya a la determinación del número de clúster y a la selección del mismo. Y a que esto mismo nos va a mostrar gráficas del codo, prueba de silueta. Y esto ya nos identifica qué. Porque con la gráfica nosotros vamos a ver las curvas de eficiencia y deficiencia o calcular coeficientes que debemos de tener o mantener. Entonces, son temas que estamos viendo. Entonces, son temas muy importantes. Son métodos que son utilizados para determinar o conocer los modelos de clustering de base de datos, cómo debemos de hacer, cómo debemos de suministrarlo y cómo debemos de manejarlo. Para esto, nosotros, acá el profesor dio un modelo a seguir para poder encontrar un poco el, los modelos de clustering que tenemos, un poquito de tabla dinámica. Entonces, pues eso es lo que quiero mostrarles en este breve momento. Eh, Acá tengo los códigos o el código de producción como tal. Acá tengo el código. Lo voy a descargar para tenerlo. Acá tengo el código. Acá tengo la página. ¿Qué vamos a hacer? Realmente es un llamado y vamos a ir al Google Colab, donde vamos a crear el código, donde vamos a ir dándole play o grabar. ¿Para qué? Para ir viendo cómo se nos va produciendo este archivo. Acá te dice elegir el archivo o elegir el código. Vamos a elegir el archivo. Aquí ya el archivo lo tenemos como tal, informe de producción. Es un poco mostrarle un poco lo que el profesor pues nos enseñó a hacer en esto, que hay que hacer modificaciones, hay que hacer, corregir, insertar código. Ya es una cosa muy diferente. Aquí vamos a llamar otro código. Vamos a importar pandas. Acá vamos a cerrarlo porque nos faltaba el de cerrar.
Si nosotros lo ponemos a correr acá, aquí vamos a ver unos métodos o unos pequeños errores que tenemos aquí en el sistema, donde qué tenemos que hacer muchas veces. Aquí en la palabra análisis lo que tenemos es que llamar el texto como tal y acá se nos va a ir automáticamente, mire, el mismo sistema nos va arrojando donde tenemos errores. Eh, Acá en la palabra codo, esto hace parte del código de texto. También para el clustering podemos llamarlo o podemos hacer también, vamos a llamarlo acá y eso lo suprimimos y automáticamente pues ya se nos va arreglando como tal. Acá nosotros cuando llamamos el texto, acá nos sale otro error. Yo le cambié el nombre al informe de producción, entonces yo lo llamé como está acá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo lo que voy a hacer es cambiar el nombre, que acá me sale un error también. En medio de las dos filas, lo que hago es copiar y pegar y me paro abajo para ver si cambia. Em, con el nombre del archivo, aquí también está malo. Me dice que tiene un error, vamos a llamarlo. Automáticamente se va poniendo en verde una vez, quiere decir que está bueno. Entonces, como no veo más errores, yo lo que le doy es ejecutar como tal para que sea el archivo mostrándome el resultado y mirando que mira que aquí me sale ya el gráfico determinante del método del codo, en donde me dice, mira los porcentajes que me está arrojando de clúster, me está arrojando máximo un 75%, dice que estándar mínimo, un 25% es un 8%, un 50% es un 94,5%, y comienza a darme y a generarme todos los datos que yo necesito para verificar las tablas, para saber qué me está dando. Esto es una información que fácilmente podemos ir guardando. ¿Para qué? Para ver de qué nos determina todo este proceso. Si queremos seguir viendo, acá nos bota más datos, las tablas. Si queremos irnos hacia un lado para conocer un poco más de qué nos está hablando o qué sale en esta gráfica o qué sale en el contexto de arriba, todo esto lo podemos ir viendo. Y aquí podemos ir mirando todo el preparador o todos los códigos que nos dio el profesor, un poquito de, bueno, de programación en Google Colab, importación de pandas como tal y cargando todos los archivos necesarios para un poquito conocer sobre el informe de producción de decreto 2193, que fue el archivo que bajamos y que el profesor nos suministró para poder conocer un poco más del tema, y poder saber o conocer un poco para qué nos va a servir cada cosa. Creo que es necesario, pues mi carrera no es que sea la basada en el proceso como tal, pero tengo el conocimiento técnico de saber un poco de qué es lo que estamos hablando. Ese es el código de ejecución y esto es con el fin de terminar una actividad propuesta por el profesor, de manejo de algoritmos con datos no estructurados. Y pues podría decir que muchas gracias por la prestada atención y toda la información. Muchas gracias.